Bueno, el tema que vamos a tratar es violencia de género. Entonces, a lo largo del video iremos explicando qué es violencia de género, los tipos de violencia, la normatividad en Colombia, el confinamiento, cómo se lleva el confinamiento referente a lo de violencia de género y algunas cifras del confinamiento referente a la violencia de género. Bueno, entonces, la violencia de género se relaciona a partir de las relaciones de poder basadas en el género, donde la sociedad sobrevalora lo masculino y lo femenino. Esta violencia se considera como un problema de salud pública, ya que existen afectaciones físicas, psicológicas, eh, emocionales y mentales. La mayoría de personas o las víctimas de esta violencia son niños y niñas, mujeres que viven en el contexto rural, mujeres indígenas y personas que sufren de alguna discapacidad. En el caso de Colombia, la violencia de género la vamos a relacionar referente a lo del conflicto armado, donde los actores armados secuestran niños, adolescentes y mujeres con el fin de retenerlos, violarlos y también explotarlos sexualmente. Bueno, teniendo en cuenta normatividad, en Colombia en este momento rigen dos normatividades. La primera es la 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción a cualquier tipo de violencia que se presente en contra de la mujer. Por esta normatividad también se reforma la Ley 294 de 1996. También, por otro lado, tenemos la ley Rosa Elvira Celí del 2015, por la cual se crea de tipo penal el feminicidio, en donde este se declara un delito autónomo y se dictan otras disposiciones. También hay unas cifras según el Ministerio de Salud 2017, en donde nos mencionan que en Colombia 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. También que en el 2017 hubo 98.999 casos de violencias de género e intrafamiliar, en donde el 77% fueron víctimas mujeres y el 23% víctimas hombres. El 72% de los casos de violencia contra la mujer, el agresor es un familiar y o un desconocido. Y el 75% de los casos en los que se presentan delitos sexuales, el nivel de educación de la mujer es de primaria o preescolar. Bueno, otro elemento a rescatar tiene que ver con el confinamiento que se vive no solo aquí en Colombia, sino también en el resto del mundo. Se habla que el 60% de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio lo han sufrido en su hogar o en un espacio que han compartido con sus parejas sentimentales. Bueno, dentro de este aislamiento, las medidas que han tomado el Estado ha sido la línea 155, que es para todo el territorio nacional. Frente a esta línea, pues se han triplicado las denuncias debido a que han sucedido muchísimas llamadas donde muchas de estas mujeres manifiestan que pues su forma como de salir de esta realidad era cuando podían hacer sus actividades diarias por fuera de la casa o cuando se iban a trabajar. Bueno, esta línea pues también brinda una orientación a estas mujeres en cuanto a todo el tema de violencia de género. Bueno, también es importante nombrar las cifras de violencia de género en el confinamiento a nivel internacional. Bueno, en Argentina, 21 mujeres asesinadas en cuarentena, según la ONG. En México, 209 mujeres asesinadas en cuarentena, según la Fiscalía General. En Colombia, 19 mujeres asesinadas en cuarentena, según la ONU.
Bueno, también es importante nombrar los 10 tipos de violencia más importantes: la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia patrimonial y económica, la violencia doméstica, la violencia laboral y la violencia obstétrica. Bueno, a continuación les vamos a dar, por así decirlo, como unos tips para que ustedes se identifiquen cuando están siendo víctimas de violencia de género. Entonces, es violencia psicológica cuando una persona daña tu autoestima, si te insulta y te humilla, si te descalifica, te aísla, te cela demasiado y te vigila permanentemente. Bueno, es violencia física cuando daña tu cuerpo, cuando te empuja, te patea, te da cachetadas, te arrincona o te inmoviliza, o cuando te arroja objetos. Es violencia sexual cuando se apropia de tu sexualidad, es decir, si te obliga a tener sexo, te exige que realices posiciones o prácticas que tú no quieres, si se niega a usar preservativo o te obliga a tener sexo con otras personas. Cuando hablamos de violencia simbólica, se refiere a refuerza los roles y estereotipos. Tiene que ver con la publicidad, mostrando a la mujer constantemente como madre o ama de casa, también en la TV cuando se muestra a la mujer permanentemente como un objeto sexual. Es violencia patrimonial y económica cuando se apropia del dinero y los bienes. Si los priva de dinero a vos o a tus hijos, se queda con tus ingresos propios o los de ambos, te impide ganar tu propio dinero o te oculta la existencia de tus bienes. Bueno, a continuación tenemos una sección. Entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. El primer relato, en mi familia el tema de la sexualidad siempre fue un tabú. Pasados los años, siendo mayor de edad, tuve un novio con el que decidí iniciar mi vida sexual. La experiencia fue muy triste ya que no me sentía segura con él. Además de eso, cuando le pedía que parara porque me dolía, él nunca lo hacía. Me decía que me callara, que no se iba a demorar. Además me daba pastillas como si fueran dulces. Debido a esto, mi salud empeoró. Luego de terminar con él, es la hora que aún me molesta, me hackea mis redes sociales y me vigila. Hace unos meses yo estaba compartiendo con toda mi familia y comencé a discutir con un primo por un problema sin trascendencia. Y en un llegado momento me pegó un puño y toda mi familia arremetió contra mí. Lo más triste de la situación es que yo ya no me hablo con toda mi familia, pero todos ellos con él están como si nada. Él se encontraba en sus cinco sentidos. No había tomado, simplemente me pegó porque se le dio la gana y porque, según él, era lo que me faltaba. Esto sucedió porque me ofendía una acción contra mi hijo. Vivía en la zona rural, iba caminando a mi colegio sola. Un señor que vivía cerca a mi casa me saludó y yo solo lo saludé porque era conocido de mis papás. Seguí caminando y sentí que me abordó alguien por atrás. Mi vecino intentó tocarme y me arrastró a un potrero. Él intentó abusar de mí. Me amenazó con sus uñas haciéndome creer que tenía un cuchillo. En un momento le mordí y pude escapar, pero nunca les conté nada a mis papás porque tenía miedo a las represalias del Señor y que mis papás no me dejaran volver a salir. Cuando tenía la edad de más o menos 10 años, estaba viendo televisión con un primo que era mucho mayor que yo. Hubo un momento donde él decidió meter uno de sus dedos en mi vagina. Yo no le dije nada en ese momento, pero sí le conté a mis papás. Ellos no me creyeron y no hicieron nada. Tengo una familia y mi esposo no trabaja. Soy yo la que trabajo. Hace poco decidimos irnos de la casa de mis papás. En esta época de aislamiento he tenido que estar trabajando desde casa. Él solo se encarga de cocinar, pero no ayuda a cuidar a nuestro hijo. Y también, cuando no le hago caso o estoy ocupada en el teletrabajo, empieza a gritarme. Y si no hago las cosas que él dice, empieza a tratarme mal y a decir que soy una lenta y bruta que no sirvo para nada. Cuando yo estudiaba, abajo de mi casa siempre había un muchacho muy morboso
y cuando pasábamos con mis amigas, él nos decía muchas cosas obscenas. Nos daba mucho miedo pasar por ahí, pero era el único camino para el colegio. Luego descubrimos que vivía cerca de mi casa y se la pasaba espiándonos. Y siempre nos espiaba con binoculares y nos hacía gestos muy morbosos. Cuando tenía aproximadamente 7 años fui abusada por un hombre mayor. Él me hacía creer que eso estaba bien, pero yo en mi inocencia no sabía lo que significaba. Después fui creciendo y me di cuenta que efectivamente había sido abusada y fue algo fuerte de asumir y superar. Nunca dije nada a mi familia, nunca toqué el tema hasta hace poco con mis padrinos y me desahogué porque cargaba con eso. Esto le puede ayudar a una mujer o una niña. Llega que fue abusada, es necesario hablar a tiempo porque son cosas que si no hablas te mortifican. Iba de camino a mi casa cuando me fijé que un carro me perseguía, así que apuré el paso y lo perdí de vista. Cuando faltaban pocas cuadras para llegar a mi casa, nuevamente apareció, pero ahora delante de mí. Frenó y se bajó del carro un tipo con su miembro afuera y comenzó a masturbarse enfrente de mí y decía cosas asquerosas. Sentí mucho miedo y ganas de llorar. Me sentía en peligro, comencé a gritar mientras corría. Por suerte mi hermano escuchó mis gritos, bajó corriendo a ayudarme cuando el tipo del carro vio que venía otro hombre, subió nuevamente y se escapó. Iba para mi casa a mitad de camino. Me encontré un amigo. Él me dijo, parce, vamos a mi casa y hacemos once. Me dejé convencer. Él era un amigo de hace años. Fuimos a la casa de él, que quedaba cerca, pero él me llevó a la habitación a sacar unas cosas y echó seguro. Entonces yo le dije, marica, vamos a hacer las 11 o no, que tengo afán. Él como, pero ¿cuál es el afán? Venga para acá. Entonces comenzó a lanzarme contra la cama. Y yo pues trataba de pararme, pero no me dejaba. Él era más fuerte que yo. Me comenzó a dar mucho miedo. Su abuela llegó y pude salir corriendo. Mi novio, al pasar del tiempo, empezó a ser muy agresivo con sus reacciones. Me gritaba por todo, me hacía sentir menos que él. Me comparaba con amigas de él que según él mismo eran mucho más bonitas que yo. Me manipulaba muy feo y lo que hizo como que me alejara de él fue una vez que peleamos fuerte y pues él es muy alto y yo soy bajita. En la pelea me tomó de las muñecas y me empezó a decir cosas muy feas y como que me empujó y obvio por la fuerza me tumbó al piso. Después de eso, ya me dije que no tenía que aguantar a un man tan patán por más de que lo quisiera. A mis 17 años yo iba en un bus para mi casa y solo quedaban 2 puestos vacíos y eran los últimos de la parte de atrás. Yo me hice al lado de la ventana y en el Maldonado se subió un muchacho, pienso que tenía alrededor de unos 27 años. Él empezó a preguntarme cosas y mientras iba hablando puso su mano en mi pierna para acariciarme en el lugar donde mi pantalón llevaba algunos rotos. No entiendo por qué no pude actuar frente a esa situación y eso me causa tener temor a los hombres o pienso que me van a hacer daño, así sean parte de mi familia. Ese chico yo aún lo sigo viendo en el centro, nunca olvidaré su cara. Cuando tenía 13 años fui de visita donde mi abuela. El día que tenía que devolverme, mi papá no pudo ir por mí, así que tuve que viajar sola. Mi abuela me sentó en los puestos de adelante y en el transcurso se subió un señor. Yo llevaba mi maleta encima de las piernas, pero sentí su mano en mi pierna. Yo no pude reaccionar en ese momento y lo que hice fue hacer como si nada estuviera pasando. El señor empezó a correr más su mano hacia mis partes íntimas e intentó bajar la cremallera del pantalón, pero no lo logró. Entonces empezó a tocar mis partes íntimas, a mover las manos muy brusco. Siempre he querido recordar a ese señor, siempre, pero no he podido.